Presentamos 24 horas Central. Buenas noches, jueves 3 de marzo. Vamos a revisar de inmediato los titulares porque ampliaron la detención de los dueños de AC Inventions acusados de la millonaria estafa. La Fiscalía investiga ahora un posible lavado de dineros. Y conozca la verdad que hay tras los textos escolares. Investigamos en profundidad si hay alguna diferencia entre los libros que entrega el Estado y los que piden los colegios subvencionados. Y hay preocupación por el mal desempeño de Alexis Sánchez a 3 semanas del partido de la selección contra Argentina. Ya lleva 11 semanas sin marcar en el Arsenal. Comenzamos de inmediato con las noticias. Más de 1.000 denuncias en su contra y el posible fraude por 32.000 millones de pesos. Son los números que apuntan a Patricio Santos Hernández, el dueño de AC Inversions, y a 2 de sus más cercanos colaboradores, que además son familiares. Este jueves la justicia decidió que mañana se realizará la formalización de cargos en su contra por los delitos de estafa, lavado de dinero e infracción a la ley de bancos. Patricio Santos Hernández, Rodolfo Dubó Rubiño, Camilo Cruz Hernández y Robinson Fres, 4 nombres vinculados al último escándalo financiero que sacude al país. 9 de la mañana, los principales controladores de AC Inversions salieron del cuartel de la PDI rumbo al centro de justicia. A esa misma hora, pero en Antofagasta, la policía detuvo a Robinson Fres, el gerente zonal de la empresa que habría estafado a miles de chilenos. Para mí nunca fue estafa. ¿Qué le dirías a la gente? Que me perdonen, porque no tenía nada, no tengo nada que ver en esto. Por primera vez, los principales implicados se enfrentarían a la justicia en la audiencia de control de detención, proceso que algunas de las víctimas quisieron seguir de cerca. Yo espero que ellos vayan presos, espero que le quiten todos los bienes y tratar de compensar a la gente en su pérdida. Que pierdan todo lo que tienen y empiecen de nuevo como vamos a empezar todos, varios que estamos acá. Que no salgan libres, que entren a las rejas y no en su casa. En la sala, Patricio Santos conversó con su abogada, le escribió mensajes y escuchó algunos de los cargos en su contra. Hasta ahora, 1.140 personas han denunciado la posible estafa y el monto defraudado sería de 32.000 millones de pesos, casi la misma cantidad de dinero que ganaron las ISAPRES en 2015. La Fiscalía se contactó con las empresas que tienen plataformas de inversión para saber si Santos efectivamente invertía el dinero y esta fue su respuesta. Conocemos a Patricio Santos porque él invertía en condiciones materiales, pero cuando se dieron cuenta de que estaban invirtiendo dinero de terceros, lo declararon como cliente. Y que desde el año 2013 no hay ningún dinero invertido ni del señor Santos ni de su empresa. Diligencias que también incluyeron la incautación de 150 millones de pesos desde una cuenta de Santos y de estos 2 modelos Ferrari avaluados en más de 200 millones de pesos cada uno. Para la Fiscalía, estos autos demuestran la existencia de otro delito. Esto de comprar automóviles de lujo es una forma en que el dinero se empieza a lavar y que se transfieran a terceros, que pueden ser eventualmente testaferros, también es una forma de lavado de dinero. Traspaso que involucra directamente al abogado defensor de Patricio Santos, Mauricio Larraín, habría recibido el 6 de enero uno a su nombre. ¿Usted recibió efectivamente ese Ferrari? Eso son materia de la investigación y no me voy a referir a aquellos temas. Como les digo, mañana después de la formalización, donde los hechos se esclarezcan suficientemente, ahí podremos conversar. La defensa de Patricio Santos además pidió considerar la detención de Dubó y Cruz, ya que no tendrían responsabilidad en eventuales delitos. Para los creyentes, una petición fuera de lugar. Los contratos que se realizaban, que pretendían mediante mutuo esconder contratos de inversión, están firmados por los otros imputados y por lo tanto creemos que si eso no es coautoría, yo no sé lo que es. Finalmente, la magistrada Verónica Sepúlveda aceptó la solicitud de la Fiscalía de ampliar la detención y este viernes se realizará la formalización de cargos en contra de los ejecutivos de AC Inversions. Él va a continuar adelante explicando cómo eran todos los movimientos de la empresa. Los dineros se invertían, es un negocio variable y los negocios se puede perder el dinero como también se podía ganar. La Fiscalía va a hacer todos los esfuerzos para ubicar dineros, pero yo también quiero ser cauto con esta situación. A mí me parece que hay
va a haber dificultades con eso. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos, nos interesa poder recuperar dinero para las personas que han sido víctimas. Formalización donde se les imputará el delito de estafa y de infracción a la ley de bancos y donde se determinará si Patricio Santos espera el juicio detenido o en libertad. Para entender cómo operaba esta red, nada mejor que escuchar al propio Patricio Santos, fundador y gerente general de AC Inversions, quien dio cátedra de las operaciones de su empresa. En el registro que fue realizado la semana pasada en Viña del Mar, el ejecutivo se refiere al mercado financiero chileno como, comillas, asqueroso y se jacta del modelo de negocios que ha operado durante los últimos 5 años. 6 años. La empresa lleva casi... La cultura general de muchos, una empresa piramidal, ¿ustedes saben cuánto tiempo dura? No. 2 años, máximo 3. Entonces yo sería una vez mejor. Están trabajando con bancos. Una empresa que tiene problemas de liquidez. ¿Ustedes creen que el Banco del Estado le pasa $1,5 millones? No. No existe inversión, uno, sin riesgo, inversión donde no se pierda, y la inversión maravilla. No existe. No existe. Yo tengo cultura y conocimiento de un mercado en Francia porque me crié allá, viví 20 años allá, lo cual cuando empecé no me fue muy favorable porque la pena llegué, me hablaron ya Benetton, me hablaron de los que sí. Después conocí la historia y les da risa a ustedes, a mí me da más risa porque viví 20 años en Francia y yo no como queso, no me gusta. Entonces al final yo dejé pasar el tiempo. Nos llaman para, tiene un consumo aprobado, tiene crédito aprobado, aquí nos llaman para endeudarnos, ¿o no? El 90% de los ejecutivos de las instituciones financieras en este país trabajan bajo la deuda. Yo, en Francia... Acá si la acción, por decir, la vamos a transformar en una divisa que se llame la que ustedes quieran. Menos el dólar peso, ni nada de Chile porque no me meto en este mercado asqueroso. Hablemos de la más popular. ¿Para qué me graba? ¿Quiere que sea para ti? Sí. ¿Por qué? Es bien impresionante, ¿eh? Porque él mismo revela formas de operar y con un desparpajo impresionante. Dato interesante, él dice que él no invirtió aquí en Chile. No, porque es un mercado asqueroso. En fin. ¿Fue por ambición, ingenuidad o simple ignorancia? ¿Qué fue lo que motivó a las víctimas a caer en esta tentadora estafa? Fuimos a la calle, consultamos con expertos. ¿Por qué se repite este delito pese a que no es la primera vez? Me da mucha rabia. Es la ambición la que rompe el saco en este caso. Te das cuenta que estamos en un país ignorante, que hablan de educación, que hablan de esto, y del otro, y al final son estúpidos porque firman weas que ni entienden. La gente se olvida, tiene mala memoria en este país. Que volvimos a caer, que somos ingenuos, ignorantes, que la codicia es la base del problema y la causante de esta millonaria estafa. Los afectados son víctimas por exceso de ambición y ¿por qué no dudaron de ganancias demasiado fantásticas para ser reales? ¿Qué piensa la calle de este escándalo? Los chilenos quedamos como ingenuos, me va a decir tontos. A nadie se le va a ocurrir que le van a pagar un 6, un 7% de interés. También existe un poquito la codicia de la gente que quiere tener más, la desesperación y la vida está tan espantosa. Hay una gota grande de ambición para poder, en este caso, tener la plata más fácil, porque le están ofreciendo una ganancia que hoy día en Chile no existe ese tipo de rentabilidad. Lo que más me da rabia es que la gente haya sacado plata del banco para invertirla. La gente tiene la información y sin embargo se repite el fenómeno. Si tú miras las encuestas te vas a dar cuenta de que las personas hacen una evaluación pésima de la economía, pero igual cree que uno con su propio machete va a poder en esta selva, ¿sí?, encontrar un propio camino. Confían de que a uno no le va a pasar. No, al resto le puede pasar, pero a mí no, porque yo soy inteligente. Yo creo que hay un afán de ganancia que es, sí, pero sin duda que hoy día un sujeto racional es un sujeto maximizador. Por ganar más,
por ganar más, lamentablemente, ese es el problema. En todas partes del mundo pasan este tipo de estafas, pero tenemos que tener todos responsabilidad en esto, tanto la regulación como los propios ciudadanos. Gente ignorante porque no lee, no se informa, porque simplemente firma. La gente no sabe lo que es un interés compuesto, no sabe la tasa de interés. Lamentablemente en Chile nos preocupamos muy poco de saber, por ejemplo, cuál va a ser el costo final de un crédito. Simplemente nos preocupamos muchas veces de cuánto va a costar la cuota y si la puedo pagar o no la puedo pagar. Se habla de una carencia de cultura, de decir, bueno, a ver, yo por ejemplo necesito saber dónde está, muéstreme, no me basta solamente su condominio, tener un domicilio conocido, me interesa saber, por ejemplo, cuáles son sus balances auditados. Yo creo que la gente ignorante hace eso, debería preocuparse más de leer. No se asesora, no investiga. Era para dudar. Era para dudar. Comprensión lectora, pues. Si estamos exigiendo educación gratuita y estamos exigiendo esto en educación y tantas cosas más, que por último lean un poquito más y googleen, así como whatsappean la información que ellos están firmando. Y así es la única manera de que no los caguen. Y a propósito de la investigación por posibles estafas de AC Inversions, en nuestro fanpage preguntamos, ¿por qué cree usted que se produce este tipo de estafas? Un poco de las preguntas que se hicieron en la calle. Las respuestas están divididas. Un 25% votó por la falta de información, un 23%, similar, porque o cree que la causa es una normativa débil y más de la mitad de quienes participaron se inclinaron por la ambición. 52% cree que es por ambición. Los miércoles, ojo con los miércoles, entre las 22 horas y la medianoche y con preferencia en Ñuñoa. Así de específico es el análisis de los portonazos que hizo la PDI para atacar el delito de moda. Con la información en la mano salieron a la calle. ¿Qué resultados lograron? En un auto robado intentaron todo para evadir a la policía que los seguía. Finalmente así terminó la persecución. Una banda más dedicada a los portonazos. Esta vez quien manejaba era un adolescente de 16 años con un acompañante de 14 que tras verse descubiertos por la policía huyeron. Solo había además 2 personas, las cuales se desplazaron desde el sector de la granja, específicamente de la población San Gregorio, hasta la intersección de San José de la Estrella, aquí donde nos encontramos, lugar donde impactaron con un árbol al perder el control del vehículo. Misma situación en Quilicura, acá la persecución había comenzado en Las Condes. Otra vez quienes iban a bordo del vehículo escapaban tras un robo con intimidación. Su loca carrera terminó en una de las casas de estos bloques de departamentos. Viendo a mi hijo con su señor y 2 niños chiquitos. ¿Él no se encontraba en el lugar? No se encontraba. Hace como un mes más o menos que se habían ido. Imagínense que me quedé sin nada allí. ...754 casos a estudiar, portonazos entre los años 2012 y 2015. Ese fue el rango utilizado por la PDI para un análisis de cuándo y dónde se concentra este popular delito en la capital. Los resultados delimitaron 5 zonas rojas en 8 comunas de Santiago: Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, La Florida, La Granja, Providencia y La Cisterna San Miguel. Es aquí donde abundan estos robos. Por el estudio de frecuencia y de ocurrencia de los delitos pudimos posicionar a nuestra gente el día de ayer en esos sectores, logrando la cantidad de 21 detenidos. Hay más. Ñuñoa registra la tasa más alta de estos robos de vehículos con 145 casos. Y si de día y hora se trata, los delincuentes aprovechan los miércoles de preferencia entre las 20 horas y la medianoche, seguidos por los fines de semana. Pero incluso hay más sorpresas. ¿Sabía usted que puede ser víctima de un secuestro virtual de vehículos? Se trata de una nueva técnica descubierta por Carabineros, en donde un ladrón llama a víctimas de robos de autos para decirles que posee datos de su vehículo y cómo recuperarlo, siempre y cuando pague por la información, que resulta ser falsa. Yo subí a Facebook las fotos del vehículo. Si no le daba la suma de 800.000 pesos, el auto lo iban a vender, lo iban a desarmar por pieza. Esta vez se estableció que el extorsionador era un adolescente de 16 años, especialista en portonazos. Ya ha sido formalizado por
o detenido más bien 4 veces por Carabineros, mantiene un proceso penal activado, está en espera de citación para juicio por efectos de la sustracción de un vehículo a consecuencia de un delito de robo con intimidación y violencia. Operativos masivos en diferentes puntos de la ciudad, foco puesto en desalentar uno de los delitos más amenazantes del último tiempo. Y hoy arrancó oficialmente el año escolar 2016 con el ingreso de 2.300.000 alumnos durante esta jornada. En un colegio municipal en la comuna de Quilicura, la presidenta Bachelet le dio la bienvenida a los estudiantes. En el establecimiento educacional Luis Cruz Martínez, además de compartir con alumnos y profesores y personal del colegio, la mandataria aprovechó este primer día de clases para repasar los logros de su gobierno en materia educacional. El aumento de la cobertura en el caso de la formación preescolar, la ley de inclusión que acaba con el lucro, la selección y el copago, ley aprobada el año anterior ya. En la ocasión, la jefa de Estado aprovechó además de reinaugurar las instalaciones de este colegio que resultó con serios daños después del terremoto de 2010. Una inversión de 5.000 millones de pesos permitió la construcción de 34 salas de clases, laboratorios de ciencia, biblioteca y un comedor para 1.100 alumnos. Como país hemos actuado, no hablado, sino que actuado para poner a la educación cada día más cerca del sitial que le corresponde, que es en el ámbito de los derechos. Yo creo que lo más importante de la reforma de la educación, en términos de lo que está detrás, es que en nuestro país hemos hecho un cambio fundamental, de pensar, o no de pensar, pero de que en la práctica la educación por muchos años fue un bien de consumo. Y con el inicio del año escolar también se pone en marcha la gratuidad para los colegios subvencionados que decidieron dejar de cobrar copago a los padres como parte de la ley de inclusión. Son 784 colegios entre particulares y públicos los que dejaron de cobrar en promedio 10.900 pesos y pasaron a ser totalmente gratuitos. Con esto, 238.000 familias que antes pagaban por la educación de sus hijos ahora no tendrán que hacerlo más. En la otra cara de la moneda, fueron 29 los colegios subvencionados que a partir de este año decidieron pasar al régimen de particular pagado. ¿Y existe alguna diferencia entre los textos escolares que se venden en el comercio y los que entrega el Estado? ¿Por qué, a pesar de los que reciben los libros del magisterio, hay colegios subvencionados que siguen pidiendo comprar otros textos con el esfuerzo que eso implica para una familia? Tomamos ejemplares de lenguaje y matemática, tanto gratuitos como los que se venden en librerías, y los llevamos a donde expertos para que compararan su contenido. ¿Quiere ver los resultados? ¿Cuánto gastó en texto escolar? 150 con una y 250 con la otra. Casi obligada a comprarlo. En realidad, para no tener problemas, uno los compra igual. Padres de colegios particulares subvencionados a los que de golpe se les apareció marzo, porque además de la matrícula, el uniforme y los útiles, varios de ellos deben gastar adicionalmente sobre 100.000 pesos en textos escolares que piden los establecimientos. ¿Sabías que este colegio, al ser particular subvencionado, recibe los libros del ministerio? No tengo idea. No sé si los recibe o no los recibe, pero nosotros los dan los útiles y tenemos que comprar. Al igual que los municipales, los particulares subvencionados reciben textos gratuitos por parte del Ministerio de Educación. Este año solo 16 colegios de un total de 11.000 rechazaron estos libros. ¿Por qué entonces siguen pidiendo textos a los padres? Hay materias que requieren de mucha ejercitación, se requiere una experiencia, una expertise. Entonces en esos textos uno encuentra ejercicios que han estado elaborados, discutidos por mesas de trabajo, son ejercicios bien hechos y probados. Para ver si existe una diferencia real entre los textos, tomamos el libro de lenguaje de séptimo básico que entrega el Ministerio y otro de la misma editorial que los colegios piden comprar a los padres y cuyo precio en tiendas es de 33.700 pesos. Libros que llevamos al Centro de Medición Mide UC para que analicen su contenido, al igual que estos dos textos de matemáticas de octavo, también de igual editorial, uno gratuito y el otro a 31.190 pesos. Análisis que estará listo en un par de días.
Tal como lo indica la página del Mineduc, este colegio de Ñuñoa sí aceptó los libros que otorga el Estado, pero en sus listas de útiles piden comprar textos de una editorial específica. ¿Qué te parece que el colegio, si bien recibe textos del Estado y les pide comprar de otro? Mal, porque podríamos ahorrar ahí un poco. Piden los Santillanas que valen como 30 y tantos mil pesos. El colegio fuera de cámara señaló que también se trabaja con los textos del ministerio y que los libros solicitados a los padres son de carácter voluntario. ¿Te han dicho que esto es de carácter voluntario? No. Tú no podés tener a todos los otros niños con los textos y tú la tuya dejarla excluida, no se puede. En este colegio de la Florida también se recibe material del ministerio con sus cuadernillos de ejercicios incluidos, pero en sus listas de útiles piden a los padres comprar otros libros de ejercicios de una editorial determinada ofreciendo un cupón de descuento. Igual un poco de lata porque después son libros que se pierden, son todos los años libros nuevos. Entonces ahí se ve en el fondo que es un negocio. ¿Qué te parece a ti que el colegio además te pida comprar unos de una editorial en específico? En el caso de nuestras hijas les ha ido bien con los textos que les solicitan, entonces veo buenos resultados. Después de unos días volvemos a MIDEUC para ver los resultados de su análisis. En cada libro se hizo una revisión de su estructura general y se miraron en profundidad 2 unidades. ¿Qué se encontró en los textos de lenguaje? En cuanto a contenidos, ambos textos abordan los contenidos de las bases dados por las bases curriculares de la misma manera. Pero si hay alguna diferencia es un tema de estar más apegado al enfoque curricular. Y este enfoque comunicativo lo vemos mucho más en el texto del ministerio en el diseño de las actividades. ¿Qué significa esto en la práctica? Por ejemplo, para la tilde diacrítica, en el libro que vende la editorial se muestra un cuadro con su explicación y luego ejercicios en el que el alumno debe optar por una alternativa. En el libro que entrega el ministerio también se explica la materia, pero como ejercicio se pide que el alumno cree un texto utilizando dicha tilde. Al enfoque comunicativo que se plantea en las bases curriculares se da mucho más en el texto licitado por el ministerio, donde hay mucho más actividades que son contextualizadas, donde el alumno puede hacer una mayor aplicación, menos un enfoque que no es tan contenidista como el que podemos apreciar en el otro texto. En matemáticas los resultados fueron similares. Ambos libros se ajustan a las necesidades curriculares de octavo básico. Lo que ocurre con el texto que está entregado para el mercado privado es un texto mucho más contenidista, mientras que la otra versión, la que entrega el ministerio, entiende mucho más la resolución de problemas como la aplicación de un pensamiento y una lógica matemática, más que una suerte de mecánica para resolver problemas asociados a contenidos específicos. Resultados que comparte la CONACEP, pero con algunos reparos. Yo no discuto que son de los mismos contenidos, deben serlo, porque el plan y programa es uno. Pero los ejercicios son más numerosos, más profundos y hay textos especializados en ejercitación. Yo creo que es una ilusión creer que va a haber mejores o peores clases si es que un libro es mejor o peor. La mejor o peor clase tiene que ver mucho más fundamentalmente con el rol que ejerce el profesor. Y el texto es una herramienta. La unidad de análisis curricular del Mineduc hizo el mismo ejercicio comparativo y coincidió en los resultados con MIDEUC. Por eso la ministra del Piano hace un llamado a los apoderados de colegios subvencionados a que se informen y exijan sus derechos. Muchas veces los padres ni saben cuál es el proyecto educativo del colegio, no conocen el reglamento que después se lo van a aplicar durante el año. Y por otro lado, este derecho absoluto del niño y su familia, los libros de texto que no tienen por qué comprar otro libro de texto. Yo no puedo creer que la misma editorial Santillana que tiene este libro, que tenga este otro libro, en este libro lo tiene de estándar de particular pagado y este no lo tiene. Eso no es así. Aquí hay una calidad, aquí está el mismo nombre de la misma editorial que está puesto en juego. Con la ley de inclusión, cada libro que entrega el ministerio será propiedad de por vida para el alumno, independiente si el colegio le pide comprar otro texto. El objetivo es informarse y preguntar, ya que los contenidos son los mismos. Y vamos con un caso que ha generado mucha polémica y es muy interesante. No es su madre biológica, pero se quedó con la tuición provisoria de la pequeña. Es la historia de una relación homoparental en la que de forma inédita el Tribunal de Familia falló en contra de la progenitora. ¿Por qué su expareja hoy vive con la niña? Beso. Mi hija. Todo. Es amor, es comprensión. Te amo. Mamá, te quiero.
Logró demostrar ese cariño con hechos en el tribunal, a pesar de que no es la madre biológica, sino que la expareja de la progenitora. El juez decidió que Jacqueline quedaría temporalmente a cargo de la pequeña. De cierta forma, la jueza logró visualizar el bien superior del menor, porque yo presenté todas las pruebas donde la niña efectivamente se encontraba en riesgo. La publicista pololeó y convivió con la mamá biológica de la niña, hasta que ella decidió irse, terminar la relación y dejar a Jacqueline al cuidado de MJ al año de vida. Hoy justo cumple 5 años. Me dijo, por favor, préstame a la niña y yo te la devuelvo el 25 sin falta. Para Navidad. Para Navidad. Y resulta que yo la llamé el 25 ya a medida que iba pasando el horario y me dijo, ¿sabes qué? No te la voy a devolver y no la vas a devolver nunca más. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque no quiero. Tras el altercado en Navidad y con el antecedente que en 2014 ya se la habían llevado sin autorización, Jacqueline demandó a su expareja. Volvió mucho más delgadita, volvió con pediculosis, pero que yo me demoré un mes en sacarle los piojitos. Con miedo a la oscuridad y miedo a que se le acabara la comida. Ponte, si yo le compraba una galleta, ya no la consumía porque se le iba a acabar. El argumento del tribunal para no entregarle a la pequeña a la mamá biológica fue que tenía inestabilidad emocional, que posee una conducta negligente con sus 3 hijos. Los otros 2 viven con su papá. Presenta también 30 causas en su contra, algunas por violencia intrafamiliar. La niña había sido cuidada desde siempre por esta cuidadora, que era la figura significativa, ¿ya? Entonces aquí lo que se hace es respetar el interés superior de esta niñita. Da lo mismo la composición de una pareja de padres, da lo mismo si son heterosexuales, homosexuales o una persona soltera, si esa persona tiene un vínculo afectivo. La resolución indica que Jacqueline conoce a la niña desde antes que naciera. Pudo acreditar además su excelente estado de salud con certificados médicos. Agregó información proporcionada por el jardín y un perfil del buen comportamiento de la menor. Es un avance para las parejas homoparentales. Hasta hace poco tiempo se discriminaba y se las privaba incluso del cuidado de sus propios hijos. Hay un ejemplo importante como el caso Atala, en el cual nuestro Estado, el Estado chino, fue sancionado. Cascanueces. ¿Te gustó? ¿Te acuerdas cómo los niños bailan? Sí, pues. Durante 90 días, Jacqueline mantendrá el cuidado provisorio, mientras se les realizan distintos exámenes a todos los involucrados para saber quién es la persona adecuada para proteger a MJ. Pero Jacqueline no pierde el tiempo. Esta mujer prepara la solicitud para quedarse con la tuición definitiva. No se quiere separar nunca más de su pequeña. Y cuando el gobierno parece haber conseguido apoyo en la democracia cristiana para despachar y aprobar la reforma laboral, es ahora la CUT y un sector del Partido Socialista los que salieron a reclamar por las modificaciones o las indicaciones que ingresó anoche La Moneda. Estiman que la llamada adecuación necesaria podría significar el reemplazo en huelga con trabajadores internos, debilitando así el poder de los sindicatos. Se esperaba despacharla en enero, pero diferencias entre la ADC y el Partido Comunista mantuvieron en pausa durante el verano a la reforma laboral. Sin embargo, la noche de este miércoles, el Ejecutivo presentó las indicaciones que reactivaron la tramitación del proyecto. Reconozcamos, ¿no es cierto?, que aquí ha habido avances importantes, que sin ser ideal, porque esto siempre requiere de concesiones recíprocas. Así es que yo por lo menos tengo la mejor disposición, creo que al igual que toda la bancada, de despachar este proyecto. No es ideal, dice, porque parte de los senadores de la ADC no están de acuerdo con la negociación intraempresas que regula la forma en que las pymes y las microempresas deben negociar con sus trabajadores, un punto que tampoco aprueba la oposición. Se están aprobando normas que van a tener un efecto extraordinariamente nocivo en el emprendimiento y sobre todo los derechos de los propios trabajadores. Pero si hace un mes en la nueva mayoría era la ADC la que cuestionaba el proyecto, hoy el rechazo viene desde el Partido Socialista. En lo que se refiere a la huelga, establece y permite el reemplazo interno. Para decirlo en 2 palabras, creo que los senadores socialistas deberán votar en contra de esta indicación. Se trata de las llamadas adecuaciones necesarias que permiten a las empresas, durante una huelga, reacomodar los turnos y horarios de los trabajadores que no están movilizados.
El gobierno ha sido muy claro, la presidenta Bachelet ha sido muy clara, ha presentado indicaciones para que no exista reemplazo interno. Creo que aquí el Ejecutivo cometió un error, trató de dilatar el debate para tratar de generar un consenso que era imposible de lograr. Y hoy día lo que ha hecho es ensuciar más el debate aún con las indicaciones que presentó, porque son redacciones que son absolutamente erráticas y ambiguas. Creemos que ha tenido tiempo suficiente de maduración, de discusión, hemos escuchado a todos los sectores, no se ha dejado escuchar a nadie. Y las indicaciones nos tienen satisfechos como gobierno porque respetan los principios que lo inspiran. Un debate que se debería zanjar pronto, ya que el Ejecutivo puso suma urgencia a este proyecto, por lo que debe ser despachado la próxima semana por la Comisión de Trabajo del Senado para pasar a su discusión en sala. Y cuando está a punto de cumplir su segundo año en la moneda, Michelle Bachelet lo hace con el promedio anual de aprobación más bajo de los 10 años de la encuesta Adimark. La mandataria mantiene un 27% de aprobación y un 67% de desaprobación. Recordemos que durante el segundo año de su primer gobierno, su aprobación promedio fue de un 41%. Ahora, la que está peor es la evaluación del gobierno propiamente, que amplió su distancia con la mandataria situándose en un 20% de aprobación y un 74% de desaprobación. Otro dato interesante es que mientras la reforma educacional había sido un puntal de aprobación en encuestas anteriores, pese a la entrada en vigencia de la gratuidad, su respaldo bajó en 8 puntos porcentuales, de 54 a 46%. Y hablando de educación, hoy miles de niños no pudieron ingresar a clases porque en estos establecimientos no existía forma de entregarles su ración alimenticia. Otros debieron llevar su propia comida. La situación vivida en la región del Maule grafica los problemas que ha tenido la Junaed para escoger empresas que se hagan cargo de la alimentación de estos menores. Recordemos que su exdirector nacional está siendo investigado por diversos delitos, uno de ellos un eventual fraude al fisco. ¿Por qué tantas diferencias en el tipo de alimentación que este jueves recibieron cientos de niños de nuestro país? ¿Por qué no todos percibieron su ración, la que corresponde? Como sí ocurrió en este colegio de la comuna de Los Espejos en Santiago. ¿Por qué en establecimientos de Talca y San Clemente el almuerzo lo debieron llevar los propios niños? ¿Y por qué en el Jardín Los Cerezos del Romeral, en la región del Maule, ni siquiera hubo clases? Precisamente porque no había raciones alimenticias para los menores. Ver a la angustia de las familias con respecto a esta situación es alarmante. Tres realidades, muchas preguntas, pocas respuestas. Un problema que surgió tras la licitación que a fines de enero se adjudicó a la empresa que debía entregar las raciones alimenticias. Un contrato que fue invalidado hace 14 días, retrasando el proceso, provocando que hoy no hubiese alimento para cientos de niños. Molestia en padres y en encargados de colegios. Un nuevo inconveniente, otro más. Para el organismo encargado de implementar este programa, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaed. ¿En qué la puedo ayudar? Tía, lo que pasa es que venía a consultar cuándo entran los niños a clase. Bueno, ahora nos cambiaron la fecha, el día 10 entran los niveles medios y el día 14 van a entrar recién las salas cunas. ¿Pero por qué, tía? Porque tenemos problemas con la alimentación. Ese es el gran problema que hoy tienen cientos de familias en la región del Maule, porque el Jardín Infantil Los Cerezos del Romeral no pudo abrir sus puertas. Aulas vacías, sin capacidad de recibir a ninguno de los 100 menores matriculados. La falta de raciones alimenticias provocó la decisión y las más perjudicadas, las jefas de hogar, muchas de ellas temporeras que en el pic de la cosecha no pueden salir a trabajar si el colegio no recibe a sus hijos. Yo trabajo, o sea, yo necesito trabajar, soy mamá soltera, necesito fomentar. Y si no tienen alimento, ¿cómo van a tener a los niños? Y creo que no soy solamente yo, sino hay más mamás que en la misma situación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Hasta cuándo esperamos? Debieran tener a lo mejor una acción de contingencia en caso de, y que perjudica netamente a las menores de edad, a las familias y a la comunidad en general. Impotencia, rabia y varios sentimientos más. La región del Maule en esta jornada la más perjudicada. Clases que solo se iniciarán el próximo 10 de marzo por este hecho en este lugar. Otras que igual comenzaron, pero con varios inconvenientes. Los niños se van a la 1:20. No va a haber clase todo el día por el tema de que no hay colación. No hay almuerzo, nada. Entonces se aplicó esta norma de que se vayan a la 1:20. Horario distinto al normal para que por la falta de alimentos los menores puedan almorzar en sus hogares. Así ocurrió en algunos establecimientos de Talca y también en San Clemente. Niños vulnerables que debieron dejar sus salas de clases pasada la 1 de la tarde. Hoy día no lo dieron almuerzo porque no llegó el almuerzo. Entonces lo dieron una leche
Con una galleta. ¿Tú qué trajiste de colación? Un jugo. Con un panqueque. Con crema. Desayuno en mi casa. ¿Y el almuerzo? ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, voy a almorzar en mi casa, yo creo. Tuve que comprarle y traerle. ¿Se lo va a llevar para la casa? Sí, lo vine a buscar. Los niños y niñas de nuestra región van a estar recibiendo raciones alimenticias a partir del lunes 7 de marzo. Dipralsa es el nombre de la empresa, que entregaría las raciones alimenticias en 4 de las 33 unidades territoriales en la región del Maule. A ella la Junaev le invalidó el contrato. ¿El por qué? Porque tras el acuerdo se habría detectado que la compañía no habría entregado la información necesaria para convertirse en adjudicataria. Dipralsa entregó toda la documentación que se requiere. Dipralsa fue aceptada en la oferta que presentó, fue adjudicada su licitación y más aún firmamos incluso el contrato. La verdad es que Dipralsa ha sido una víctima más de Junaev, al igual que todos los padres de los niños vulnerables de esta zona. Hoy no hubo alimentación porque la Junaev tomó una determinación. Y la determinación que tomó es que una empresa que no entregó todos los antecedentes necesarios para ser parte del proceso de licitación, efectivamente quedara fuera. La invalidación del contrato y el escaso tiempo que tuvieron las nuevas empresas encargadas ahora de llevar los alimentos provocó que en esta jornada se dejaran de entregar 276.000 raciones alimenticias en 26 comunas de la región del Maule. Un acuerdo que no solo fue invalidado por falta de documentos, la Junaev además acusó a la empresa externa que había contratado para realizar una evaluación financiera de falsear información, lo que habría beneficiado a Dipralsa. Nosotros no tenemos ningún vínculo con esta empresa, es más, ni siquiera los conocemos, no tenemos ninguna noticia de ellos, jamás nos hemos juntado con ellos, no los conocemos categóricamente. Y aquel que tenga algún indicio a ese respecto, que lo pruebe. Problemas con la actual licitación en la región del Maule que provocó este escenario. Niños llevando su alimento, clases que debieron terminar antes o de frentón, colegios que no pudieron recibir a los menores porque la ración no llegaría. Otra polémica en la que se ve involucrada la Junaev, y decimos otra porque, atención, el organismo ya está siendo investigado por contratos firmados en el año 2015, en la administración pasada. Un escándalo que para muchos es de proporciones, que está en manos de la justicia, que indaga posibles delitos como cohecho y un millonario fraude al fisco. No sé si la gente que me abrazaba antes, hoy día, está confabulando, pero siento que he tratado de hacerlo lo mejor posible. Las principales acusaciones recaen sobre quien niega tajantemente haber defraudado al Estado. Su nombre, José Miguel Serrano Silva, secretario general de la Junaev, en el gobierno de Michelle Bachelet, quien asumiera el cargo en junio de 2014. Hasta fines de 2015, el hombre que debía implementar el programa de alimentación escolar y de párvulos. En la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado se le acusa de haber abusado de su cargo para fraudulentamente beneficiar en 2015 a dos empresas, Verfruti S.A. y Endaya S.A., las cuales por un millonario monto se hicieron cargo de la entrega de raciones alimenticias en diversos colegios pertenecientes a la región del Biobío y a la región de Aysén. La pregunta que se hacen los creyentes es por qué las eligió a ellas, si eran las más caras en comparación a otras ofertas, si eran las más costosas para el Estado. Tanto que según el CDE, esta operación significó un perjuicio fiscal que alcanzaría los 5.000 millones de pesos. Pueden haber habido errores, pero aquí se está imputando un acto de mala fe. ¿Qué tipo de errores, abogado? No, siempre es cuestionable, estoy hablando de forma genérica. Siempre es posible que alguien diga, oiga, no, es que no, técnicamente debió haber hecho esto de otra forma, pero el punto no es ese. El punto es si él lo hizo intencionadamente, si hay un fraude al fisco, si hay un cohecho. Y yo creo que él ha actuado correctamente, pero insisto, soy el abogado de él, esa afirmación vale lo que vale la afirmación de un abogado. Por lo tanto, aquí lo importante es que se nos cobre la cuenta que lo que podemos hacer, que es colaborar con la investigación como actor principal. Por eso Serrano, según su defensa, ha entregado todos los antecedentes, datos bancarios, claves de acceso de su computador y celular, para colaborar con la investigación, una que, entre muchas cosas, busca responder la pregunta que hoy varios se hacen. ¿Por qué finalmente se opta por las empresas que son más caras para el Estado? Se opta por un imperativo jurídico. Al modificar la ley de Chile Compra, establece que se debe preferir a las empresas que paguen mejor a las manipuladoras. Quiero hacerle entender que durante todo el año 2014 tuvimos un tremendo lío con las manipuladoras de alimentos, tuvimos paros, por lo tanto, no podíamos escoger de otra forma en contra de toda esa política que habíamos hecho.
Que se diga que se prefirió a las empresas que pagaban mejor a las manipuladoras de alimentos solo despertó dudas en la compañía que hizo la oferta más económica. Esto porque las 15 firmas que fueron invitadas a participar, según su versión, presentaron propuestas en ese ítem bastante similares. Dentro del mismo esquema, donde había muchas empresas con ofertas muy parecidas en lo que era remuneración de manipuladoras, prima lo económico. Y si prima lo económico, ellos, Socer S.A., debieron adjudicarse las unidades territoriales. Poco menos de 16.350 millones de pesos ofertó esta empresa para entregar raciones alimenticias en 3 sectores. Sin embargo, la Junaev optó por Endaya, cuya oferta fue 1.000 millones de pesos superior. En otra unidad territorial, los casi 6.548 millones ofertados por Socer tampoco fueron considerados. Sí, los más de 8.000 millones de pesos de Everfruti, más de 1.500 millones de pesos más que la propuesta más conveniente. A su juicio, que habría un delito de fraude al fisco. Eso es lo que nosotros estamos convencidos de que eso es así. Fraude a la empresa Socer, dado que en su derecho tenía la posibilidad de ganar unidades territoriales que tenía de ganas en derecho, y se considera además que aquí hay fraude al fisco, dado que todo el chileno tenemos que sobrepagar por este evento más de 2.500 millones de pesos anuales. Algunos funcionarios de la propia Junaev también aseguraron que se debió privilegiar la oferta más barata, como Paula Moncada, jefa de Departamento de Gestión de Recursos, que así lo dijo en una declaración policial. Postura a la que se opuso José Miguel Serrano según su versión, quien habría indicado que las empresas adjudicadas eran Verfruti y Endaya, que esa era su decisión, ya que para eso era el director. Tras esa afirmación, se le consultó si ese procedimiento se ajusta a lo que se realiza normalmente, a lo que respondió que no, ya que el director debió haber estudiado todas las ofertas económicas de todas las empresas que fueron invitadas, y no solo de 3, como fue en este caso. En el trato directo están obligados a escuchar a todas las empresas que quieren ser parte, no es necesario. No, por eso que hay que distinguir entre trato directo y licitación. En el trato directo, frente a la urgencia, que así lo declaró la Contraloría General de la República, que dijo estaba justificada la urgencia, es el jefe de servicio quien asume la responsabilidad de dar continuidad a ese servicio designando una empresa. Otra de las declaraciones que apuntan a Serrano es la del abogado Sebastián Pérez, coordinador de la unidad jurídica de la Junaev hasta abril de 2015. Recuerdo haber escuchado al director señalar que debíamos entenderlo en sus decisiones, ya que él estaba allí nombrado políticamente o algo así, para luego indicarnos, frente a nuestra presión, que al menos una unidad territorial, y como él en definitiva decidía, dejaría a Verfruti. No hay ninguna presión. En los tratos directos justificados, es el jefe de servicio quien asume la responsabilidad de dar continuidad al servicio. ¿Descarta entonces que aquí existe un fraude al fisco? Descarto que haya un fraude al fisco. Además, hay un cumplimiento de la normativa de la ley 20.787, que es la ley que promulgamos con la Presidenta de la República y con todas las manipuladoras atrás. Él, como persona, no ha participado en actos dolosos o fraudulentos contra el Estado, por eso no ha cometido delitos. Pero eso no significa que a lo mejor no haya algún problema pero que puedan ser otros los responsables. Y es que en año de elecciones de todo se ha dicho luego que la Junaev comenzara a ser investigada, más si los montos involucrados superan por bastante algunos de los casos que provocaron la crisis de confianza en Chile. La Junaev en la mira, y más si otras empresas como la propia Socer acusan que las prácticas irregulares se han mantenido en otras licitaciones, como la vigente, obligando al fisco a gastar 8.000 millones de pesos de más de lo que debía desembolsar. Eventual cohecho, posible fraude al fisco. La indagación continúa para esclarecer lo que se ha hecho y dicho, para saber por qué se tomaron algunas determinaciones que involucran los dineros que se destinan para alimentar a miles de niños. Y es el 10º evento de marejadas en lo que va del año. Calles cerradas en Valparaíso y Viña del Mar por oleajes considerados como anormales por su magnitud. La avenida Perú en Viña del Mar permanecerá sin tránsito hasta el sábado por justamente las fuertes olas que alcanzarán hasta 4 metros. Los fuertes vientos generaron un aumento en el oleaje, el cual empeorará las condiciones actuales del mar. Meteorología de la Armada confirmó marejadas desde el Golfo de Penas hasta Arica, las cuales durarán hasta el lunes. Además, la Armada reiteró el aviso en el cierre de 8 puertos del país, entre los que se encuentran Iquique, Mejillones, Chañar, Jangaroa y Quintero.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Ya hay cerca de 20.000 boletos vendidos, incluidos los abonos, por supuesto, para el partido del domingo entre Colo-Colo y Católica. La mejor defensa del fútbol chileno, la de Colo-Colo, enfrentando a la mejor ofensiva, la de Católica, que al parecer no va a contar con su goleador, el Nico Castillo. Es un rival difícil, como lo fue en la primera rueda, ¿no es cierto?, independiente de la circunstancia y de la distancia en la tabla. Vamos a ir por los 3 puntos, pero sin subestimar absolutamente a nadie. Nosotros no estamos para subestimar a nadie. El Coto y el comandante, amigos fuera de la cancha, rivales dentro de ella. Los dos entrenadores protagonistas del primer clásico del año. Uno en que se juega la punta de la tabla y que podría ser decisivo para el futuro del Clausura. En una esquina, la delantera más efectiva del torneo con 23 goles. En la otra, la defensa menos batida con solo 2 tantos recibidos. Números que anticipan un encuentro disputado. El duelo de la fecha, si Colo-Colo gana, se alejaría 6 puntos de los cruzados. En caso contrario, la UC igualaría al Cacique en la cima del campeonato. Y más allá de lo que pueda hacer Católica y de lo que intenta hacer Católica, nosotros vamos a intentar imponer nuestra forma de jugar y quedarnos con el partido. Estamos con muchas ganas de ir a Monumental, ¿no es cierto?, y lograr la victoria. Y de esta forma, ¿no es cierto?, mantenernos en la lucha por el campeonato. Colo-Colo no presentará mayores novedades en la formación, salvo el regreso a la titularidad de Jaime Valdés y Esteban Paredes. Los albos no derrotan a los cruzados en el Monumental desde el año 2010, una historia que pretenden cambiar en el duelo del domingo. Que es un partido que puede ser importante ganando para hacer una ventaja o una diferencia más o menos importante para todo lo que viene y lo que queda en el campeonato. Salas tampoco tiene dudas. Juan Carlos Espinosa reemplazará al suspendido Fernando Cordero en la defensa. Medel ingresará en reemplazo de Jaime Carreño y el 9 será David Llanos. Además, aún está en duda la presencia en la convocatoria del lesionado Nicolás Castillo. Tenemos la herramienta y sabemos cómo ir a jugar la Colo-Colo al Monumental y lo vamos a hacer de esa forma. Albos y cruzados frente a frente, 2 candidatos al título que buscan vencer a un oponente directo en la lucha por el Clausura. A propósito de goles, hay preocupación en Inglaterra, puntualmente en el Arsenal, que está viviendo una crisis futbolística porque Alexis Sánchez hace 11 partidos que no convierte. Es tema de discusión en la prensa inglesa en el día de hoy. La pide Alexis. El hombre que intenta, que busca, a veces con desorden, pero por lo menos intentándolo. El que lo intenta y busca, el que corre y lucha, pero sin recompensa, sin su desahogo habitual que es el gol. Alexis está en sequía y eso preocupa. Peinó muy buena, gol de Alexis, pifió. Eso fue fortuito, pero su poder de concreción está en baja. Mire acá, el palo le negó el gol. Acá se le va por poco. Es una pierna, lo salva al Swansea. En esta otra se le escapa el balón. Y ni los tiros libres le salen. Sí, travesaño. En Inglaterra ya especulan que a Arsène Wenger se le comienza a acabar la paciencia porque le espera a Alexis el distinto, el rebelde, pero el rebelde positivo, el que contagia, el que se anima, el que rompe la estructura y pide la pelota. En eso no hay problemas porque el chileno corre, quita y habilita, pero el drama es la falta de gol. Su último tanto por Premier League fue el 17 de octubre del 2015 cuando Arsenal venció como visitante al Watford por 3-0. ¿Alexis tendrá presión? La presión ya desde pequeño he sabido manejarla, no me causa nada. Me gusta la presión, me anima, me da energía, pero siempre en todos los partidos todos los jugadores se ponen nerviosos. Esa ansiedad es la adrenalina. Pero las críticas no recaen solo en él y el propio Alexis declaró a DirecTV Sport que al Arsenal para ser campeón le falta creerse el cuento. Nos falta un poco de hambre, de que entrar al campo con la mentalidad de que ya hemos ganado 1-0. Creo que a veces nos falta un poco más de hambre con creerse el cuento, como se dice. Creerse que podemos salir campeón. Eso lo falta. Creerse que entrar al campo de juego ya vamos ganando 1-0. Palabras del chileno que destacaron todos los medios importantes del Reino Unido. Alexis figuró con sus declaraciones a modo de crítica a su equipo. Una temporada estresante, presión que solo disminuye con música, tal como declara en la misma entrevista. Me relaja a mí el piano. No soy muy un experto en el piano, experto en tocar, pero cuando toco me siento en mi casa y me ayuda a relajarme, a salir un poco del fútbol.
porque a veces todo el día fútbol, se estresa uno. Llego a casa, no veo partido de fútbol, juego con mi familia, juego con mis perros, me divierto un poco y eso me ayuda a salir un poco de fútbol. Alexis prepara el clásico del norte frente al Tottenham, donde espera a terminar su sequía, esa que señala que lleva 11 duelos sin anotar por la liga. A la hora de golear, el que no falla es el equipo de Claudio Bravo, el ex equipo de Alexis, el Barcelona, que hoy le hizo 5 al Rayo Vallecano del Colocho Iturra Rakitic. El croata inauguró la serie y después se hizo presente Messi, que llega en su mejor momento. Les doy un dato. En este año 2016, entre Copa y Liga, Messi lleva 20 goles en 2 meses y 3 días. Es impresionante. Messi anotó 3 en el día de hoy. Ya le hemos visto 2 para dejar el marcador 3-0. Luego viene el descuento del Rayo Vallecano con este gol de Manucho González, el angoleño, que en todos los partidos convierte para el equipo de Vallecas. Aquí hay una falta penal de Iturra en contra de Busquets. Lo expulsan al chileno, al Colocho Iturra. Es penal. El árbitro es Vicandi Garrido, el vasco. Aquí estamos repitiendo. Me da la sensación que está correcto el árbitro, foul por detrás. Y Luis Suárez pierde el penal. Esto ocurría a los 23 minutos del segundo tiempo. Faltaba todavía el hat-trick de Messi a los 27 minutos, la definición llena de clase, de jerarquía de Messi para el 4-1, y Turán es el que cierra la serie para el equipo del Barcelona. Es el 5-1, es turco este chico, Arda Turán. Esto es lo que ocurre en el fútbol español. Nosotros nos preparamos para Copa Davis en el día de mañana. Transmite TVN a partir de 1:15 para las 11 en la mañana. Podlipnik, el número 1 de Chile, abre ante el Chico Olivares, de 19 años, el dominicano. Hay una confrontación con un triunfo para el chileno en un partido muy apretado en Bogotá. Bienvenidos, esta es la torre más alta de Latinoamérica. Vamos a llegar al piso 61. A 300 metros de altura con vista hacia todo Santiago se realizó este jueves el sorteo de Copa Davis. Fotos y selfies de los jugadores antes de definir quiénes serían los primeros en saltar a la cancha del Kur Central por el lado de Chile y República Dominicana. Juega el primer partido el número 2 de Dominicana contra Hans Podlipnik. Espero que jugar bien el viernes y tener la oportunidad de jugar con Julio el sábado el doble. Estoy muy bien preparado, jugué con él una vez y nada, hacer lo mejor que se pueda en la cancha y a lucharla. El número 1 del equipo nacional abrirá la serie ante los dominicanos este viernes, mientras Gonzalo Lama quedó para el segundo single, orden de partidos que se ajusta a los deseos de Nicolás Mazú y Marcelo Ríos, aunque el capitán fue diplomático. Siempre es bueno si es que el primer punto se gana y el segundo singlista entra con un punto arriba. Por lo tanto, relativo, no cambia mucho. José Hernández con Gonzalo Lama. Será el segundo choque en el Estadio Nacional, un duelo clave para el físico de los dominicanos, si se tiene en cuenta que Hernández jugará los 3 días de la confrontación. Voy a entrar a desgastarlo mucho físicamente, ojalá. Espero que me salga todo muy bien y también espero salir victorioso. Pero el día empezó temprano para el equipo chileno, mientras los singlistas titulares de Chile practicaban en la cancha principal. A un costado entrenaban Cristian Garín y Julio Peralta, acompañados de Ulises Cerda, el presidente de la Federación de Tenis y quien también fue jugador. Sí, la verdad que más que nada quise estar con los chicos. ¿Falta aceitarse un poco o da para entrenar con ellos? Sí, todavía algo queda. Con buen ánimo, el equipo chileno espera la serie ante República Dominicana, que transmitirá TVN este viernes a partir de 1:15 para las 11 de la mañana.
Esta semana hemos entregado en las noticias notas, por ejemplo, del mundo de fantasía en el que vive Alexis Sánchez, y esto ocurre a menudo cuando revisamos imágenes y vivencias de las grandes figuras del fútbol mundial. Pero también hay otras historias cargadas de dramatismo, de dolor, como la de un jugador de Audax italiano de los años 80, Hernán Castro, el indio Castro, que alcanzara notoriedad en nuestro medio, que jugara en el fútbol mexicano, en el Morelia, y que hoy vive una situación realmente compleja, difícil, terrible. Mi temperamento es así, me traiciona de repente, y eso es lo que Hernán Castro lo condena. Hace 20 años ya era noticia por una personalidad complicada que lo llevó a ser castigado por 30 fechas y a confesar en 1987 su problema con las drogas. Soy sincero, yo lo hice, pero en mi juventud, digamos, mis 18 años, 19 años, como cualquier gente. Pero la verdad que cuesta definir la vida deportiva futbolística de Hernán Castro, el chico que tiene todas las posibilidades, que ha estado en varios clubes y que no ha podido nunca llegar a puerto. Una historia de talento que comenzó en Audax y que incluso lo llevó a México, pero que como tantas otras en el mundo del fútbol terminó consumida por los excesos, de los lujos a la pobreza, del éxito al fracaso. La vida de Hernán Indio Castro, que pudo haber sido de ensueño, tiene un presente demoledor. Sumergido en un basural de Cerro Navia duerme quien ganó millones en tierras aztecas. Una realidad que estremece la vida de un ex seleccionado chileno que de contratos millonarios pasó a vivir en la calle y tener al alcohol como eje de sus días. Fui un tonto, para no usar otras palabras. Porque yo la tuve toda para haber tenido, yo me traje 35 millones en el 95, hermano. Fuerza de voluntad, no puedo, pues me tiene el demonio a mí agarrado así con tutti. Es una cosa increíble, hermano. Yo, a ver cómo te dijera, es fuerte. Un demonio que comenzó a apoderarse del indio desde joven. Un padre alcohólico fue el espejo de este hombre, hoy abandonado por quienes fueron sus compañeros en el fútbol y que pocas veces recibe la compañía de su familia. Ahí me pregunto, Nano, ¿qué haces de tu vida? Un cambio, hombre. Yo mismo. Y me entra por aquí, me dale por acá. Manejaba la zurda como escribir con una pluma. Que soy el mejor puntero izquierdo de Chile. Jugué hasta la pelota. Y mucha gente no habla de fútbol porque me dicen, ¿y qué chucha estáis haciendo aquí? Hernán Clavito Godoy, su padre futbolístico, que lo hizo debutar en Audax y descubrió su talento único, visualizó también el contexto conflictivo de este puntero, con una familia que nunca apoyó una carrera que prometía. Su padre era un hombre que se dedicaba a robos internacionales, cartera. Mi papi, ¿sabes con qué arreglaba la caña? La caña en la mañana. Aguardiente con canadá, hermano. Tantas horas de insomnio yo he pasado. Lucho Vargas. Tengo mucho que aprender de ti. A pesar de las caídas, el indio tiene una personalidad optimista, ese mismo carácter que lo lleva a pedir frente a las cámaras una nueva oportunidad. Trabajo. ¿Trabajo de qué? De portero, de utilero. Necesito una ayuda, una mano, un empujón. ¡Vamos, indio! Un trabajo, una ayuda, un empujón es lo que pide el indio Castro, uno que brilló los 80 y que quiere levantarse literalmente desde el suelo. La otra cara, el rostro dramático de los ex futbolistas. Mañana tenemos Copa Davis. Sabemos que la gente que va a ir al Estadio Nacional irá con la idea que ha ratificado el Nico Massú hoy. Vamos a ayudar a Ricardo Acuña, el gran tenista que está viviendo un momento difícil, aquejado de Alzheimer en Estados Unidos. A través de un comunicado, la familia del ex tenista de Ricardo Acuña agradeció las muestras de apoyo y solidaridad brindadas. Él está luchando contra el Alzheimer, dice la familia. Expresan sus parientes que los conmueven las reacciones que ha tenido en nuestro país y en tenistas de todo el mundo
la campaña para ayudarlo en su tratamiento y agregan que ojalá ese mismo apoyo se extienda a todas las familias que deben lidiar con enfermedades tan devastadoras. La declaración completa está en nuestro sitio 24horas.cl. Así que mañana desde 11:15 a raquetazo limpio en TVN y con esta idea de apoyar mañana en la transmisión a Ricardo. Por supuesto que sí, Pedro. Hoy vamos a estar pendientes tanto del evento deportivo como de Ricardo Acuña, por supuesto. Gracias, Pedro. Matías, buenas noches. buenas noches. Gracias. ¿Y vamos a una pausa? Ya volvemos con más información. Nacional. Y en medio de denuncias por presuntas amenazas de muerte y de apariciones cada vez más recurrentes de familiares de Gabriela Zapata, esto que se ha denominado la teleserie de Evo Morales sumó un nuevo capítulo. La hermana de su expareja aseguró que jamás supo de la existencia del menor. De verdad que es para confundirse a estas alturas. En las últimas horas, la policía allanó la casa de la ex mujer o pareja del mandatario boliviano, quien sigue detenida, acusada por corrupción. Según medios de ese país, las autoridades buscaron documentos e información en el marco de la investigación por este presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Respecto al hijo que la mujer tuvo con Evo Morales y sobre el cual aún existen dudas, una hermana de su expareja, Paola Zapata, aseguró que ni ella ni sus padres saben de la existencia de este niño. Sin embargo, un periodista el otro día mostró un certificado de nacimiento y Morales no lo desmintió. Bueno, en fin, Paola, exdiputada por la oposición, reconoció estar distanciada en todo caso de su hermana en el último tiempo. Ante esto, Evo Morales pidió a la justicia boliviana que se investigue si el hijo que tuvo con su expareja está realmente vivo. Tuvo una discusión con su mujer y la mató. Luego se paseó por horas en su vehículo con el cuerpo. Es un crimen brutal de un hombre en Antofagasta que confesó a la policía. Una profesora que se convirtió en la cuarta víctima de femicidio a nivel país. El sitio del suceso, el vehículo familiar. Los peritajes se centraron en el asiento del copiloto. Allí permanecía Karen Wilson Villagrán, de 31 años, una profesora antofagastina y madre de 2 hijos de 4 y 6 años. Ella llevaba horas en el vehículo, pero sin vida. Una persona se había presentado en la unidad de carabineros señalando que había dado muerte a su esposa y que tenía el cadáver en el vehículo. Por lo tanto, se procedió a hacer el trabajo científico-técnico con el cadáver. Pese a que la mujer fue encontrada dentro de un automóvil, la muerte de la profesora habría ocurrido cerca de las 5 de la tarde del miércoles en su propio domicilio, pasada la 1 de la madrugada. Su esposo, Ricardo Huerta Ábalos, de 37 años, se presentó en la segunda comisaría de Carabineros para confesar el crimen y enfrentar a la justicia. ¿Habrían antecedentes de que el victimario había trasladado el cuerpo de la mujer por varios sectores de Antofagasta? Bueno, esa es la idea de seguir desarrollando diligencia de investigación con el objeto de efectivamente verificar la versión inicial que entregó esta persona cuando se presentó en dependencia de Carabineros. Por eso, durante esta tarde, los peritajes se extendieron al sector del balneario Juan López, ubicado a más de 30 kilómetros al norte de Antofagasta. Hasta allí, el imputado habría conducido su automóvil, siempre acompañado por el cadáver de su mujer. El Ministerio Público solicitó ampliar la detención del sujeto por 24 horas más. El CERNAM anunció se hará parte de la investigación. La muerte de Karen Wilson se convierte en el primer femicidio del año en la región de Antofagasta, pero el cuarto en el país durante este 2016. En este caso, no había denuncias por violencia intrafamiliar. Si el maltrato existía o no, eso se sabrá este viernes, cuando el detenido sea formalizado. Si usted pensaba que lo habíamos visto todo en materia de teléfonos inteligentes, estaba equivocado. Ponga atención. El smartphone que le voy a mostrar es el más chico del mundo.
Es del tamaño más pequeño que una tarjeta VIP, incluso cabe en una billetera. Las empresas continúan buscando cautivar al público de distintas maneras, no solo con pequeños aparatos, también con el autodenominado celular indestructible. Déjeme un segundito mostrarle de distintas marcas, da igual. Estos son los teléfonos que probablemente usted conoce, ¿no es cierto? Da igual la marca, pesqué dos que tomé aquí de compañeros. Este es el tamaño, no hay diferencia. Recuerden que la otra vez saqué el computador más chico del mundo desde aquí voy a sacar el teléfono. Mire la diferencia. Mire, ¿se ve? Ahí. Esa es ahí está. Esa es la comparación. Mire esta nota porque hay más novedades. ¿Cuántas veces se te ha caído el teléfono? Muchas. ¿Muchas? Muchas. Se me cae de repente cuando me siento, cuando lo tengo en el bolsillo de atrás. Con un celular se me rompió una vez por delante y otra vez por detrás. Si usted usa un teléfono inteligente, probablemente sabe lo que se siente. Cada 2 segundos un smartphone impacta el suelo. A más de la mitad de sus usuarios se le astilla la pantalla y 1 de cada 5 lo usa así. Según Motorola, usted no tendrá que preocuparse más de la pantalla. El modelo Moto X Force, aseguran, no se rompe con nada. Es una tecnología propia de Motorola que ha llevado más de 4 años de estudio, incluso hasta de la composición química de los materiales que tienen que ir incorporados en el teléfono. Este equipo está compuesto por 5 capas, una de aluminio, 2 LED Touch, la pantalla flexible de AMOLED, además de 2 lentes que protegen el cristal. El teléfono cuenta con una cámara trasera de 21 megapíxeles, 64 gigas de memoria y una batería que dura hasta 2 días. En el mundo de la tecnología hay que ver para creer, sobre todo cuando te dicen que hay un teléfono inteligente cuya pantalla es virtualmente indestructible. ¿Será este el caso? Después de más de 30 golpes, así quedó la pantalla de 5,4 pulgadas. Tecnología de punta que, escuche bien, cuesta casi 700.000 pesos. Mucho dinero si lo comparamos con el Freedom 251, el smartphone más barato del mundo hecho en la India. $3,7 cuesta este teléfono, 2.600 pesos chilenos, aunque este precio está pensado para el mercado local. Al traerlo a otro país, en particular a Chile, tiene otros costos, aparte de todo lo que significa transporte, adaptarse a una economía a escala de Chile con menos de 20 millones de habitantes. El teléfono más económico del mundo aún no llega a Chile, pero sí lo hizo el más pequeño. Es tan pequeño que cabe en la billetera, es más chico que una tarjeta VIP y sí, es un teléfono inteligente. Ingenioso porque ocupa menos espacio en el bolsillo o en la cartera. La pantalla es muy chica, yo creo. Aunque parece juguete, es un smartphone completo. Es un equipo que tiene Android 4.4 KitKat, tiene doble núcleo de procesador de 1 GHz, por lo tanto lo hace muy veloz. 49.990 pesos cuesta Posh Micro X, un teléfono de 8,9 centímetros, conectividad 3G y 4G, un smartphone en miniatura, uno que aunque no lo crea, está agotado y ya se vende por reserva. Bueno, y se acerca la Operación Renta 2016 y fíjese que todavía hay más de 90.000 cheques en la Tesorería General de la República que no han sido cobrados. Si por algún motivo el documento bancario de la Operación Renta del año pasado no llegó a su destino, es devuelto a la tesorería para ser reclamado por el dueño. ¿Quiere saber si tiene un cheque sin cobrar? En 24horas.cl le indicamos cómo hacerlo. A mí eso no me ha pasado nunca, que se me haya olvidado cobrar. Marce, imagínate la sorpresita. Imagínate, por favor. A Matías tampoco nunca se le olvida cobrar el cheque. No, señor. ¿Vamos a una pausa? Ya volvemos. Bueno, ¿y para qué surfear solo cuando se puede hacer con 2 perros? Eso fue lo que pensó este deportista que no dudó en subir a sus mascotas a las olas.
Mili y Rama se llaman ellas, para lucirse sobre las olas en las playas del norte de Sydney. Los canes demostraron tener carácter y confianza para dominar las olas. Uno de ellos incluso se aferró a la espalda en medio de la aventura. Para ver la historia completa, ingrese a 24horas.cl. Mira, ahí se le subió uno. Ya es acrobacia, no sé. Impresionante. Y este gallo arriba esta persona, arriba de la tabla con un perro en la espalda, yo me cago. O sea, imagínate el equilibrio que hay que tener. Está impresionante. Hay que ser seco para surfear. Bueno, es un deportista. Me gustaría estar ahí en las playas Sydney, con perros, con lo que fuera, pero se ve que no lo pasan mal. No lo pasan nada de mal. Pero este precioso video, nos despedimos. Sí, y tenemos que dejar una invitación abierta porque después de Moisés, nuestra exitosa teleserie nocturna, está el debut de uno de los programas también más esperados de la nueva temporada de TVN, que es 45 años, dígalo usted. De un Coco. Exactamente, de Coco Legrand. Gran Coco Legrand, así en TVN. Que les vaya muy bien, que tengan buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias por venir. Y que se ría un rato. Chao.